Buenas tardes, estimados hermanos, compañeros, familiares, amigos. Estamos de nuevo aquí reunidos en King Harmony International Mission. ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Padre. Excelente, bienvenido. Estábamos dando inicio y dando la bienvenida a todas las personas que se están integrando. ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer es hacer una oración para que el Señor nos ilumine, nos dé sabiduría e inteligencia, nos abre el entendimiento. Porque muchas de las cosas que estamos hablando son cosas que no vemos. Y con nuestros sentidos que tenemos, estos 5 sentidos, es muy difícil que nosotros logremos entender bien estas cosas. Entonces tenemos que pedirle al Señor que su consolador, el Espíritu Santo que esté en nosotros, nos ayude a comprender estas cosas y sea Él usando nuestro cuerpo, nuestras cuerdas vocales, quien hable y que su palabra nos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para comprender lo que nos está diciendo. Así que, Señor, venimos delante de tu trono celestial, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te pedimos, Señor, encarecidamente que no tardes, porque sabemos que tu reino se va a establecer en esta tierra, sabemos que el enemigo está vencido, que una lucha espiritual entre el bien y el mal, Señor, y que son seres que no tienen cuerpo con los que estamos luchando, con principados y potestades, Señor. Así que ilumina nuestra mente, Señor, para que no sea perturbada por esos seres. Protege a nuestras familias también, Señor, de todas estas situaciones que se dan en ese mundo donde esa es una guerra entre el bien y el mal, que la conocemos, Señor. Pero sabemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo puede y que tú has vencido al enemigo. Y por esa razón, Señor, en esta tarde venimos a escudriñar tu santa palabra para conocer más de ti, para que podamos conversar contigo, hablar contigo en esta tarde. Así que te pedimos tu presencia, Señor, porque tú has dicho que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Así que te lo pedimos para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo, que tú lo enviaste por el gran amor que tienes para esta humanidad, porque Él vino a salvarnos, no vino a condenarnos, Él vino para salvarnos. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que esta sea una tarde que nos permitas alimentarnos de tu santa palabra y que estemos ligados a ti, Señor, cada día más y más para la honra y gloria tuya, Señor, porque realmente queremos ser unos verdaderos discípulos tuyos, Señor. Queremos graduarnos de discípulos y poner en práctica toda tu palabra, porque tu palabra es práctica, Señor. Más ahora que hay tanto problema en este mundo, se está hablando del inicio de una tercera guerra mundial, etcétera. Señor, sabemos que la economía del mundo se está desbaratando, pero nosotros vamos a poner los ojos en la economía tuya, Señor, la economía de Dios, que es eterna. Esa economía nunca será destruida, esa nunca falla. Y ahí pondremos nuestros ojos y con fe seguiremos tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a seguirte y aprender más y más cada día de ti, Señor. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla de hoy. La charla de hoy es una continuación ya a la segunda fase
de cómo ser un verdadero discípulo de Jesús y poder practicar la economía de Dios. Y la segunda fase se llama ceder. Y vamos a estudiar 3 temas, que es acatar, permanencia o permanecer o morar, ¿verdad? Y luego cumplir, obedeciendo o obedecer, y luego la luz, iluminando, iluminar, ¿verdad? Esta es la segunda fase y vamos a entender estos conceptos, ¿verdad? Para después ir a la tercera fase. Entonces ya hicimos la primera fase de rendirse, sacrificio, escuchar. Todos saben, ¿verdad?, que allí nosotros estamos siguiendo un archivo que nos dieron, que es el marco, ¿verdad? Y voy a ponerlo aquí. Este archivo está aquí donde dice archivo, ahí se van, ¿verdad? Y ustedes van a encontrar allí un archivo que se llama el G3. Aquí está el G3 en español. Este archivo nos lo dieron aquí en el grupo HIM, International Harmony International Mission, y es un documento que es un marco para aprender a ser un verdadero discípulo de Jesús, y es lo que estamos siguiendo. Y aquí hay varias de las presentaciones, aquí están todos los registros, las grabaciones, ¿verdad? Y ustedes se pueden poner al día. Vamos por la grabación 17, ¿verdad? Y donde estamos tratando pues de todo, de entender que es un verdadero discípulo de Jesús, porque Jesús no nos llamó a ser miembros de una iglesia y a estar calentando bancas. Él lo que dijo es que él quería ser discípulo, ¿verdad? Ir por todas las naciones, ¿verdad? Por eso se llama la Gran Comisión, porque al comienzo hubo una comisión, él mandó a 70, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y él mandó a 70 de 2 en 2, pero los mandó a las ovejas perdidas de Israel. Pero después, cuando en Pentecostés, ¿verdad?, y con los 120, entonces que vino el Espíritu Santo, él les mandó a hacer la gran comisión, o sea, ir por todas las naciones. La primera comisión fue que los mandó a un territorio limitado que era Israel, a las ovejas perdidas de Israel, y se dedicaron a eso los 70, que regresaron gozosos, ¿verdad?, donde podían dominar incluso todos esos espíritus inmundos, ¿verdad? Porque esas son las señales que le siguen a un verdadero discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ustedes aquí tienen, ¿verdad?, parte del material, y yo lo voy subiendo pues para irlo actualizando. Y la idea es que este material sirva para que ustedes también hagan discípulos con su familia. Principalmente hay que comenzar con la familia, porque la familia, ¿verdad?, son los más cercanos, es tu prójimo más cercano, y es con los que hemos de comenzar principalmente para hacer los discípulos de Jesús. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad?, ya con esta ubicación. Entonces nos vamos a ir a la filmina donde comienza esta segunda fase, que es la filmina 94. Entonces me vengo hasta acá y vamos por la filmina 94. Aquí está. La voy a poner en grande para que todos la podamos leer. Entonces vamos a la fase de entregarse, ¿verdad? Entonces los seguidores de Cristo se entregan a Él, ¿verdad? Entonces vamos a ver 3 lecciones aquí. En la primera lección es qué significa permanecer o morar. Entonces dice, los seguidores de Jesús permanecen en su palabra o pertenecen en su palabra, ¿verdad? Aquí ha habido algunas traducciones, pero a mí me parece que permanecen en su palabra, moran en su palabra, porque hay sinónimos, porque vamos a ver qué podemos usar. Entonces, por favor, Noemí, léanos Juan 8:31. Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces, fíjense que Jesús se dirige y que ya habían creído, ¿verdad?
Se dirigió a los judíos que habían creído, porque al comienzo, realmente todo lo que era la iglesia, al comienzo, ¿verdad? Todo el grupo que seguía a Jesús, ¿qué eran ellos? Eran judíos. Ahí no habían gentiles, ahí todos eran judíos, porque estaban en Israel. Y les dijo, si se mantienen fieles a mi enseñanza, o sea que tenemos que seguir las enseñanzas de él, serán realmente mis discípulos. Y por eso es que nosotros estamos estudiando aquí la enseñanza de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Porque eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué dijo Jesús? Y qué es lo que, cuáles son sus enseñanzas para ponerlas en práctica. ¿Ya? No es para solo saberlas, sino ponerlas en práctica. Entonces, las categorías imperativas allí es recordar, aprender, maestros, falsos y recibir. Eso es lo que vamos a estudiar en esa lección. La otra lección es obedecer. Fíjense que aquí estamos en el marco grande. Después vamos a ir a estudiar a ver la primera lección, que es permanecer, pero permanecer va a tener también unas lecciones adicionales dentro de ella, ¿verdad? Porque aquí, si vemos aquí la siguiente filmina, entonces aquí está permanecer, pero aquí hay 4 lecciones: morar en Jesús, el principio de la viña, pertenecer y el fruto, y pertenecer en amor, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí lo que estamos estudiando entonces es la parte macro de entregarse, ¿verdad? Por favor, obedecer. Por favor, lea la semana 5, obedecer. Obedecer, los seguidores de Jesús le obedecen. Lucas 5:27. Después de esto solo salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Entonces nosotros debemos ser seguidores de Jesús y obedecerle. Porque cuando le obedecemos, entonces lo seguimos. Si nosotros no obedecemos, no le seguimos. Y hay que dedicarle tiempo por eso al Señor y conocer qué es lo que Él dijo, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Porque de esa manera le estamos obedeciendo, ¿verdad? Entonces, la categoría imperativa que vamos a aprender allí es entender, temer a Dios, regocijarse y descansar en el Señor. Y después vamos a ver ya el último módulo, que son las luces. Los seguidores de Jesús caminan en la luz. Por favor, Noemí, Juan 8:12. Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces allí las categorías imperativas va a ser que tenemos que caminar con Jesús, tenemos que observar y perseguir. Eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces vamos a la primera parte, que es permanecer, que los seguidores de Jesús permanecen en su palabra. Esa es la que vamos a estudiar ahora. Entonces aquí tenemos, voy a poner el puntero, discúlpenme que no había puesto el puntero, vamos a poner la pluma aquí. Ahí voy con el puntero. Fíjense, ahora vamos, la meta discipuladora, desarrollar un estilo de vida de pertenecer en Cristo por medio de su palabra. Entonces lo que tenemos que permanecer es en Cristo, ¿ya? Y parecernos lo más que se pueda a Él. Entonces el versículo a memorizar es, por favor, Naomi. Versículo de memorización. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Juan 8:31. Entonces, fíjense, se dirigió a los judíos que ya creyeron en él, o sea, eran creyentes en él, no eran judíos que no creían en él. ¿Verdad? Hoy diríamos, ¿verdad? Porque ya sabemos que en Israel ahí están todos los hebreos ahora, han regresado a su tierra, y hay unos hebreos, ¿verdad? Porque los judíos es una parte de los hebreos. Los ¿verdad? judíos, Los judíos
pero los judíos es de la tribu de Judá, pero como eran 12 tribus, entonces los hebreos son las 12 tribus, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que hay unos hebreos, pues yo hablo mejor de los hebreos, que son creyentes de Jesús, ahora les decimos mesiánicos. Entonces podríamos decir que esos judíos o hebreos que seguían a Jesús eran mesiánicos, diríamos hoy. Y hay otro grupo que no cree que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y lo han rechazado. Entonces ese es otro grupo, ¿verdad? Entonces eso debemos de entenderlo. Ahora, en las lecciones que vamos a estudiar, entonces, la primera es morar en Jesús, ¿verdad? Y vamos a sustituir la palabra pertenecer o permanecer por la palabra morar, que es sinónimo, ¿verdad? Pertenecer o permanecer o morar es vivir en algo, ¿verdad? Luego vamos a estudiar el principio de la viña, después pertenecer o permanecer y el fruto, y después permanecer en amor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso es lo que vamos a estudiar para ser unos verdaderos discípulos de Jesús. Entonces vamos con la lección 1, morar con Jesús. ¿Verdad? Las primeras 3 lecciones nos van a ayudar para rendirnos al seguirle a Jesús, ¿verdad? Muchos pensarían que rendirse, sacrificar y escuchar, que son las primeras lecciones que vimos en la primera fase. Muchos dicen, ya me rendí, ya entiendo, me estoy sacrificando, ya estoy escuchando la palabra de Dios, pero eso es cuando estamos como los pollitos, ¿verdad? Cuando comienza el corazón a formársele, ¿verdad? Estamos en embrión, ¿verdad? No hemos nacido ni siquiera, ¿verdad? Del Espíritu, ¿verdad? Estamos comenzando a madurar. Entonces decimos, ya con esos pasos yo soy un discípulo. No, ¿verdad? Entonces esperamos que haya descubierto que son necesarias en el principio. ¿Verdad? Si uno se sacrifica, no amará, no servirá y no compartirá, que es la fase ya de compartir. Aún necesitamos crecer constantemente en nuestra relación. Eso es lo que necesitamos. Ahora ya entendemos eso, ya estamos escuchando la voz de Dios, ya sabemos cómo escuchar la voz de Dios, sabemos qué es la adoración y que tenemos que orar, que tenemos que alabar, que tenemos que cantar, que tenemos que ayunar, y todo eso es parte de la adoración a Dios. Y eso es necesario para que hablemos con el Señor, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que seguir creciendo y madurando. Entonces nos entregamos a Jesús por permanecer, obedecer y caminar en su luz. Entonces ahí nos entregamos a Jesús. ¿Cómo? Morando, obedeciendo y caminando con Él. Y eso es lo que vamos a fortalecer ahora. Vamos a madurar un poco más para como asentar más las bases, ¿verdad? Y los principios, ¿verdad? Estos principios fabulosos, ¿verdad? Que nos da el Señor para que podamos ser los verdaderos discípulos de Jesús y poner en práctica su economía. Y por eso estamos poniendo los ojos no en las cosas de este mundo. Por eso Él dice que Él puso en el corazón del hombre eternidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya en el corazón, ya en nuestro ser sentimos que tenemos que pasar esa eternidad y poner los ojos en esa eternidad más que en lo que vemos. Entonces, poner los ojos en la eternidad es poner los ojos en la economía de Dios y no en la economía del mundo. Eso es importante que lo capturemos. Así que la Biblia es muy clara en sus expectativas que crezcamos en Cristo, ¿verdad? En otras palabras, debemos llegar a ser más y más como Él mientras le seguimos y poniendo nuestros ojos, ¿verdad?, en esa eternidad, porque lo eterno es lo valioso. Lo de este mundo es pasajero. Entonces, ¿has escuchado la broma vieja de que los esposos piensan a parecerse más y actúan de la misma manera? Incluso el Señor dijo que cuando uno tiene su esposa son una sola carne.
¿verdad? Y hay veces que le digo a Noemí, la fita, porque la veo comportándose como mi persona en muchas cosas. Y yo también he capturado mucho de ella y tengo a comportarme como ella. Entonces, es la verdad que las personas con quienes pasamos más tiempo pueden afectar cómo hablamos, cómo actuamos y cómo gastamos nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, si pasamos con Jesús, entonces vamos a aprender a hablar como Él, a actuar como Él y a gastar nuestro tiempo y priorizar nuestro tiempo. Porque nuestro tiempo muchas veces lo gastamos en un montón de cosas del mundo y no lo gastamos en Dios. Y esa es parte de la economía de Dios. Tenemos que invertir tiempo en conocerlo a Él bien, conocer a Dios. Muchas veces no conocemos bien a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que llegarlo a conocer perfectamente, conocer a Jesús y qué es lo que Él dijo, estudiarlo de verdad a fondo. Y no solo saber lo que Él dijo, sino ponerlo en práctica. Entonces, si vamos a crecer en Jesús, debemos pasar tiempo con Él. Ahora ya sabemos que lo podemos escuchar, ¿verdad? Que podemos pasar con Él tiempo y conversar con Jesús, porque Él está vivo, Él no está muerto, Él está vivo y podemos hablar con Él. Esto no lo entiende un hombre eh, que tiene solo el espíritu natural, ¿verdad? Diría, ese viejo está loco, que puede hablar con Jesús, ¿verdad? Y que escucha la palabra de Dios. Entonces, leamos el versículo a memorizar en esta semana. ¿Cuál es el verbo de acción que Jesús usa? Permanecer, ¿verdad? Entonces, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, tal vez Noar nos puede leer qué dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es leer aquí, ¿verdad? Donde estoy poniendo el puntero, aquí. ¿Aló? Sí. No está ahí Noar, no escucha. Iván, ¿me escucha Iván? Aló, ¿me Sí, escuchan? sí, sí, te escuchamos. Tal vez nos lees aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos. Ok, leo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, fíjense, nosotros ya creímos en Jesús y creímos en Él, pero ahora ¿qué tenemos que hacer para ser sus verdaderos discípulos? Permanecer. ¿En qué? En su palabra. Permaneceréis en mi palabra. Entonces tenemos que permanecer o morar en su palabra, ¿no? Entonces aquí está el gráfico, siempre que traemos el tronco, es Jesús, las ramas somos nosotros, los pámpanos, ¿verdad? O las ramas, eso somos nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es esa savia que corre del Padre al Hijo, a nosotros las ramas, para que fructifiquemos y demos el fruto de la vida, ¿verdad? Y aquí están las uvitas, ¿verdad? Y un gajo de uva bien hermoso, es una uva bien grande y dulce. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? ¿Y esto cómo viene? Bueno, cuando nosotros discipulamos a nuestros hijos, ellos discipulan a los nietos, entonces este es un racimo precioso. Entonces, cada racimo de aquí es un hijo, ¿verdad? Y cada uno de estos es un nieto, y por allá llegan los tataranietos y hacen un tremendo racimo. Incluso en muchas de estas ramas, aquí podemos tener también un amigo, como el amigo René Gómez, y entonces él va a hacer aquí también todo su fruto, ¿verdad? Y si lo vemos como que si este fuera el árbol genealógico de nosotros, ahí va creciendo, ¿verdad? A través del tiempo. Entonces, esa es la idea
Y todos esos que están allí, las uvitas, las ramas que somos nosotros, el tronco, todo ligado en el tiempo y para una eternidad. ¿Ah? Entonces, esa es la idea de esa figura. Por eso el Señor usó esa figura de la vid para explicarnos estas cosas y que las entendamos, porque claro, nos cuesta. Entonces, esperamos que observaras que la palabra fue morar, permanecer. La palabra griega es menos. Esta palabra da la idea de mantenerse en un lugar. ¿Ah? Entonces tenemos que permanecer en un lugar, permanecer o morar. Morar es vivir, vivir allí, vivir con Cristo. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces el secreto está en permanecer en Jesús, en escuchar su palabra. Ese es el secreto. Eso significa vivir, morar, permanecer. Y eso es lo que estamos madurando ahora. Es una palabra de relación que escribe una conexión cercana y una asociación. ¿Con quién? Con Jesús. Ahora vamos a buscar en el apéndice, que es la Biblia, y vamos a leer los versículos en la categoría permanecer, a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en permanecer. Y vamos a cambiarlo por morar. ¿Ya? Y recuerda que las palabras negritas están en el tiempo imperativo. Y una pregunta de ejercicio es, ¿por qué crees que Jesús nos manda permanecer en Él? Su palabra y su amor en los versículos que hemos visto hoy. Entonces, esa pregunta la vamos a hacer después que estudiemos estos versículos. Entonces, vamos a estudiar los versículos. Vamos por allá. Entonces, vamos a leer el primero. Salmo 9:7. Por favor, Noar, léame. ¿Está ahí, Noar? O desapareció el mapa. A ver. No lo vemos. Entonces, Noemí, por favor, léame el Salmo 9:7. Salmo 9:7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. ¿Quién es el que va a permanecer para siempre? Dios, Jehová, Jehová Dios. ¿Verdad? Y él ha dispuesto que su trono para juicio. Porque viene el juicio, vamos a entregar cuenta. Todos vamos a entregar cuenta. ¿Verdad? Y lo primero que nos va a preguntar es, ¿vestiste al desnudo? ¿Diste de comer al hambriento? ¿Visitaste al que está en la cárcel? ¿Verdad? ¿Te preocupaste por educar a tus hijos en la palabra de Dios? Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. El Salmo 33:11. Iván, por favor. Un momento. Salmo 49:12. No, 33:11. Son los que están en negrita. Ok. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Tal vez lo comentas tú, Iván. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí Dios? Su palabra es eterna. Es eterna y es universal. Y eso significa de que como es eterna, nosotros fuimos diseñados primeramente para vivir eternamente como Él. Pero a raíz del pecado, pues tenemos que fallecer por el pecado. Entonces, por eso hay que existen las generaciones, ¿verdad? Usted pertenece a una generación, yo pertenezco a una generación, nacemos, morimos, viene otra generación y así sucesivamente. Pero en este caso, como Dios es eterno, va a llegar un momento en que su palabra se va a cumplir y los que obedezcan a Dios, ¿verdad? Van a vivir eternamente con Él y su palabra siempre se va a mantener. Y para nosotros, la palabra de Él, ¿qué son? Consejos maravillosos. Son consejos. ¿Verdad? Por eso dice también que Él nos iba a mandar el consolador, ¿verdad? El consejero fiel de nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Él lo iba a mandar. ¿Verdad? Eso dijo Jesús, yo voy al cielo, ¿verdad? Y le voy a mandar el consolador, le voy a mandar el consejero fiel. Entonces tenemos eso. Y cuando nosotros creemos en el Señor y moramos
en Él, vivimos en Él, entonces ese consejero siempre está advirtiéndonos. Clic, clic, clic. Y los pensamientos de su corazón por toda la generación. Muy bien explicado. Salmo 102:12, por favor, Noemí. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Sí, que Él permanecerá para siempre, Él es eterno. Él es eterno y nos sigue recalcando, yo soy eterno. Y fíjate en la eternidad, no te fijes en donde estás ahorita en esta dimensión, que todo es movible. En mi dimensión, todo es permanente. Mi ciencia es la ciencia de lo absoluto, no es lo de lo relativo. ¿Ah? Entonces, en el Salmo 102:26, lo voy a leer yo, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Así que todos nosotros, como hombres, ¿verdad? Y como una vestidura vieja, vamos a envejecer, vamos a desaparecer, ¿verdad? Porque ellos perecerán, mas Dios va a permanecer, va a morar para siempre. Eso lo debemos meter en el coco, porque hay hombres que no entendemos esto. Somos tan soberbios que creemos que vamos a permanecer para siempre, y no es así, ¿verdad? Ahora, vamos a leer Jeremías 44:29, por favor, Iván. Esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? De que El pueblo de Israel desobedeció su palabra. y el Señor lo castigó, Hubo juicio. ¿verdad? Hubo juicio y fueron castigados. Siria los tomó, los regó por todos lados, Babilonia se los llevó, ¿verdad? Estuvieron esclavos, ¿verdad? Y todo eso el Señor lo hizo, ¿verdad? Para que entendiéramos nosotros que su palabra permanecerá, ¿verdad? Para siempre. Y para mal sobre nosotros cuando lo desobedecemos, porque cuando no obedecemos su palabra y no permanecemos en él, entonces nos vienen los males. Y eso lo estamos viviendo nosotros también hoy, porque no solo lo vive el pueblo de Israel. ¿Ah? Entonces nosotros también estamos viviendo muchas de esas situaciones, ¿verdad? Para mal sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios y no entendemos que Él y su palabra va a permanecer para siempre y que por lo tanto hemos de obedecerla y seguirlo y cumplirla y ponerla en práctica, ¿verdad? Porque ese es el otro asunto, porque no solo es estudiar, escudriñar su palabra, sino ponerlo en práctica. Vamos a Daniel 2:44, Noemí, por favor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ajá. Entonces, Daniel, que fue el que visionó, ¿verdad?, lo que iba a suceder en el futuro, porque Dios nos habla del futuro, ¿verdad?, y ya nos predice el futuro, ¿verdad? Entonces, Él dijo que se levantará un reino, que es el de nuestro Señor Jesucristo, porque Él regresa y va a reinar por 1000 años y por una eternidad, ¿verdad? Va a reinar 1000 años en lo que es esta tierra, pero después va a cambiar la tierra y Él va a seguir siendo rey, porque Él hizo el universo. Y eso jamás será destruido, ¿verdad? Entonces, y no se va a dejar a otro pueblo. Y entonces desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero Él va a permanecer para siempre. Entonces, ¿cuál es nosotros lo que debemos de hacer? Permanecer con Él para siempre. Y en Daniel 11:17, por favor, Agar.
Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. No entendí muy bien eso. Esto se refiere, ¿se acuerdan? Que cuando viene lo del anticristo y todo esto, ¿verdad? Pero él afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, ¿verdad? Irá con aquel convenio, ¿verdad? Y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito, ¿verdad? Porque van a haber gente que va a querer imponerse, ¿verdad? Pero no van a permanecer ni tendrán éxito, solo Él, porque Él es el que tiene todo el poder, ¿verdad? Acuérdense que qué es lo que hizo Satanás en el cielo, cuál fue la rebelión, qué es lo que hizo Él, porque el pecado mayor de Satanás fue su soberbia, él se llamaba lucero en el cielo, y Él dijo, bueno, si yo soy súper inteligente, soy bello, y bueno, ¿y qué me falta? Yo puedo ser Dios. Y entonces, ¿qué él comenzó a hacer? Convenios, ¿verdad? Comenzó a hacer contratos, dice, ¿verdad? Con todos los ángeles. A la tercera parte les comenzó a decir, yo dirijo aquí la alabanza, yo soy el gran arcángel. Padre, disculpe ahí que lo interrumpa. Acuérdese de que él en su corazón deseó estar en la cima de toda la creación. Correcto. Sí. Entonces, él quiso ser Dios, ¿verdad? Y por eso él comenzó a hacer convenios y contratos, dice, ¿verdad? Aquí hice convenio, en otra parte hizo contratos, ¿verdad? Con la tercera parte de los ángeles y se rebeló contra Dios. Y es la lucha que tenemos hasta ahora, porque esa es una guerra del bien y el mal hasta el día de hoy. Y esos demonios, ¿verdad? Que le llamamos así, que son sin cuerpo, son los que con los cuales realmente luchamos porque nos atacan, ¿verdad? Cuando tratamos de seguir y ser unos verdaderos discípulos de Jesús y cuando la humanidad ha querido seguir a Dios, esos demonios entran, ¿verdad? Como le sucedió al pueblo de Israel, ¿verdad? Con aquella mujer Jezabel, ¿verdad? Que la comieron los perros. Ella tenía, ese era el vivo demonio en vivo. Y entonces comenzó a meter la idolatría en el pueblo de Israel. Y muchos se dejan llevar, ¿verdad? Por esas situaciones y dejan de confiar en Dios cuando deberían de confiar en Dios. Elías confió en Dios, ¿verdad? Y fue el pilar de Israel para mantener la fe en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces por eso es que se habla aquí y hará con aquel convenio y le hará una hija de mujeres para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Para ¿Ya? entenderlo, él tiene que leer Daniel 11:6 para poder entender esto de la hija de mujeres, para destruirle. Habla en voz alta, pues, para que te escuchen. Iván, para que puedas entender el versículo 16, el capítulo 11, 17, tienes que leer el capítulo 11:6. El capítulo 11, versículo 6. Dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que le habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahora viene Daniel 11:17 y dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. ¿Quién? Dios. Y hará, dice, con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito, porque nadie es eterno, solamente Dios. Bueno, entonces vamos a pasar al otro, ¿verdad? Indudablemente, Iván, ese parte, ¿verdad? De las visiones de Daniel
son complejas de entender. Hay que pedirle al Espíritu Santo que le abra a uno el entendimiento para entonces comprender, porque está hablando de ese mundo espiritual. Entonces yo te di más o menos una reflexión, ¿verdad? Cómo fue la rebelión de Satanás, ¿verdad? En el cielo, y esa rebelión sigue, y muchos hombres que lo siguen, que son los necios, ¿verdad? Esos que se dicen ateos, ateos no existen, ¿verdad? La Biblia dice claramente que son necios los que existen, ¿verdad? Porque no reconocen esa soberanía de Dios y que todo esto fue hecho por Dios cuando hay todas las señales. Por ejemplo, un día de esto yo fui a caminar con tu mamá muy de mañana a las 5:30 y bueno, viendo aquella naturaleza, aquella cosa en el cielo, aquellos pajaritos, miles de pájaros alabando al Señor. Bueno, eso a mí me impresionó y me regocijó de ver la grandeza de Dios, los árboles y aquel amanecer tan bello, ¿verdad? Porque eran las 5:30. Y entonces uno siente la presencia de Dios y ve la presencia de Dios en el cielo que cuenta la gloria de Dios, lo ven los árboles, y cómo los árboles glorifican a Dios, los pájaros, con aquella su alegría, la brisa que te da en la cara, y vos respirás y respirás profundo, y un aire, ¿verdad? Que vos sentís la presencia de Dios. Entonces, un hombre que no goza la naturaleza, que no ve esa grandeza de Dios, no ve las maravillas de Dios en el cielo, pues un necio. Por eso la Biblia lo llama los necios. Entonces, todos los que se dicen o se declaran que son ateos son unos necios, simplemente, porque no pueden reconocer tantas cosas, tantas maravillas. ¿Ya? Nuestro mismo cuerpo humano, ¿ya? Es una maravilla como lo hizo Dios. Entonces leamos Proverbios 19:21, por favor, Noemí. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y ahí está, vienen un montón de pensamientos al corazón del hombre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué viene? El raciocinio, ¿verdad? Del hombre, por ejemplo. Vamos a racionalizar la palabra de Dios. ¿Cómo la racionalizaron la palabra de Dios? ¿Se acuerdan? Y Jesús reprendió a los líderes religiosos de aquella época, que ellos venían y decían, bueno, el mandamiento de Dios es honrar a padre y madre. Y ellos decían, no, nosotros no vamos a ayudar a nuestros padres y a nuestras madres, ¿verdad? Cuando ya están en su vejez, porque nosotros todo se lo vamos a dar a Dios. Entonces, no, ellos no estaban acatando, ¿verdad? Ellos estaban razonando el mandato de Dios y no estaban acatando, ¿verdad? Y acuérdense, estamos estudiando acatar, permanecer, morar, ¿verdad? Todo eso significa esto, entonces acatar, ¿verdad? El mandamiento de Dios, sino que ellos estaban, ¿qué? Racionalizando y diciendo, bueno, nosotros estamos honrando a Dios porque le estamos dando todo a Dios, ¿verdad? Y Dios no lo vio así, ¿verdad? Jesús les dijo, no, no es así. Ustedes están siguiendo una tradición de hombres, ¿verdad? Un pensamiento de hombre. Entonces, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y así tenemos ahora un montón de pensamientos, ¿verdad? Que tienen que ver con estos aspectos, ¿verdad? De que el hombre siempre está inventando algo, ¿verdad? La otra vez yo estuve anotando algunos de esos pensamientos, ¿verdad? Bueno, tal vez los consigo y los traigo a colación en la próxima charla, porque los estuve anotando, ¿verdad? De todas las filosofías. Lo prometo para la próxima charla traerlos, ¿verdad? Y hablar de eso. Leamos entonces Isaías 46:10. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Entonces, Él ya nos anunció lo por venir. Allí en su palabra está la historia de la humanidad, lo que ha pasado en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Ahí está. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dice. Entonces dice, mi consejo, mi palabra permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces ahí es donde tenemos que tener el temor de Dios, ese temor reverente de Dios, no un temor de miedo, es un temor reverente de Dios. Entonces le damos a Habacuc 2.5, no sé cómo estamos con la hora. Sí, nos faltan 14 minutos. Tal vez nos leas a Habacuc 2.5, Iván. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y junto para sí todos los pueblos. Entonces fíjense que aquí comienza una serie de versículos que es lo que no permanecerá. Entonces, ¿qué no permanecerá? El que es dado al vino. Porque el que es dado al vino, que es traicionero, hombre soberbio. Y entonces vemos hombres, ¿verdad? Por ejemplo, allá en nuestro Centroamérica, ¿verdad? Vemos muchos hombres consumidos por el licor y que conocieron la palabra de Dios, pero en el fondo de su alma, ellos son soberbios, porque conocen el consejo del Señor, pero ellos no lo practican, practican el consejo del mundo. ¿Verdad? Y si oyen una propaganda de ron flor de caña, ¿verdad? De que eso lo hace hombres muy hombres, entonces ellos siguen el consejo de la propaganda, pero no siguen la palabra de Dios, no permanecen en ella. Entonces son traicioneros, te traicionan en cualquier momento. ¿Verdad? Entonces, y eso es como la muerte, ¿verdad? Porque esa es la muerte espiritual total. ¿Verdad? Y no se sacian del vino. Entonces, eso no permanecerá. O sea, eso no llegará a la eternidad. Y así como el hombre que es dado al vino, ¿verdad? Tenemos muchos de los vicios. Podemos decir el que es dado a la droga, el que es dado a la homosexualidad, ¿verdad? A la lujuria, etc. Pues eso no permanecerá. Leamos Mateo 12:25, por favor, Noemí. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? A ver, Noemí, tal vez tú das la explicación. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Lo que hay que recordarse es cuándo sucedió esto. Cuando le dijeron a Jesús que él sacaba los demonios porque él era, ¿verdad? Entonces el Señor les dijo, bueno, ¿cómo puedo yo expulsar demonios cuando soy demonio? Pues los demonios no se pueden dividir, no pueden sacar demonios, un demonio otro, no puede sacar otro demonio de otro, no puede. Sí, y eso no va a permanecer, fíjense, ¿qué no permanecerá? Va a permanecer el consejo de Dios, pero ¿qué no va a permanecer? El reino de Satanás, porque él tiene un reino. Claro que sí. Y tiene un reino poderoso, ¿verdad? Porque eso está en la Biblia. Él vino y con la tercera parte, ¿verdad? Y la gente dice que Satanás está en el infierno. Ese diablo no está en el infierno, ¿verdad? Él está en las regiones celestiales, dice, ¿verdad? Y está comandando toda una tropa, ¿verdad? Huestes de maldad,
que son las que nos atacan y que estamos viendo que incluso hay principados, ¿verdad? Todo eso lo hemos mostrado en la palabra del Señor. Hay principados que dominan ciertos gobiernos, imperios, etcétera, y han sido destruidos, ¿verdad? Y esos no pasarán, no permanecerán, ¿verdad? Porque serán asolados. Entonces, es ese reino que él está constituyendo y que él cree, ¿verdad? Ya fue vencido, incluso fue vencido en la cruz, ¿verdad? El Señor lo venció hace 2022 años. Él está muerto. Entonces, eso es lo que más lo aterra a él, ¿verdad? Que nosotros los cristianos digan, Santucho, estás vencido, ¿verdad? El Señor te venció en la cruz y por eso yo sigo a Jesús y yo permanezco en su palabra, porque con Él es que yo voy a llegar, ¿verdad?, al cielo y voy a morar con mi Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, allí Él se siente horrible, indudablemente nos va a atacar y por eso debemos de pedirle la protección al Señor, ¿verdad? Porque estas son, no son, no son, son ángeles, ¿verdad? Y que tienen un poder enorme, ¿verdad? Y por eso el Señor incluso, y muchos de sus apóstoles más bien piden, ¿verdad? Le dicen, Jesús, por favor, defiéndanos, ¿verdad?, de estas alimañas, ¿verdad? Porque no es así que yo me voy a enfrentar a una de estas huestes celestiales que tienen poder. Todopoderoso es Dios. El poderoso es Dios, pero yo como un ser humano simple no me voy a enfrentar. Por eso aquellos que fueron a enfrentarse a los demonios los agarraron y los atacaron y salieron apaleados, arguñados y hechos pistolas, ¿se acuerdan? Jesús les dijo, a estos demonios solamente los puede sacar con ayuno y oración. Y a Jesús conozco, sí, y a Pedro conozco, pero a ustedes no los conozco. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si vos no morás en Jesús, es mentira, te van a atacar. Entonces, de eso se trata. Vamos a Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es lo mismo que dice el Señor, ¿verdad? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no va a permanecer. Y ese reino de esas huestes celestiales no va a permanecer porque ya está vencido. Y en Marcos 3:26. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ok. Entonces, bueno, hemos leído, ¿verdad?, todo esto, creo que todavía faltan uno. Sí, Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué debemos de permanecer? En el amor de Cristo. Guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos, ¿verdad? Eso es importante, ahí permanecemos en su doctrina. Por favor, Iván, Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si los que habéis oído desde el principio permanecen en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Tal vez no los explica Oscar un rato. Sí. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Todo está relacionado con la palabra de Él. Desde un principio, la humanidad ha tenido el privilegio de escuchar y de leer la palabra de Dios. Y de generación en generación esa palabra se ha transmitido a favor de la humanidad. Entonces, por dicho, un ejemplo, yo conozco de la palabra de Dios a través de mi madre.
que fue la que nos inculcó el leer la palabra de Dios. Posteriormente fue usted, Padre, conoció a Cristo, se bautizó y siguió sus caminos. Pero yo heredé esos conocimientos por la enseñanza que nos inculcó mi madre. ¿Ya? Y así ¿quién le inculcó a ella? Le inculcó su mamá. Entonces, si seguimos así, entre generación y generación, la palabra de Dios siempre se ha transmitido. Actualmente ahora existen medios masivos donde su palabra se transmite. Ya, y como su palabra es fiel y verdadera, toda persona que tiene el oído dócil va a escuchar esa palabra y si se deja envolver por el amor de Cristo, va a permanecer unido en esa sintonía que es el amor de Dios. Entonces, si esa persona, como dice el necio, se va a llegar un momento en que se hastía de sus propios consejos, entonces, si esa persona conoce a Cristo y dice, bueno, y pone una balanza, lo que es andar en el mundo y lo que es andar en los caminos de Cristo, va a ser notorio de que el caminar en Cristo tiene mayor felicidad, mayores frutos, y sabiendo de que hay una esperanza bendita que es morar con ese ser tan bello que es Cristo, que representa en su totalidad el amor. Correcto. Entonces, fíjense, lo importante es que eso que hemos oído, que nos ha entrado por el oído y que lo hemos aceptado y que hemos creído en Cristo, ¿ya? Y conocemos la palabra de Dios, entonces tenemos que permanecer en eso, permanecer, dedicarle tiempo, hablar con Él, conversar con Él, eh, ponernos todos sus consejos en nuestro corazón. Entonces vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre. Entonces ahora sí podemos responder la pregunta: ¿por qué cree que Jesús nos manda a permanecer o morar en Él? ¿Verdad? En todos los versículos que hemos visto hoy. ¿Verdad? A ver, Noemí, ¿qué podemos responder allí? Bueno, porque si permanecemos en Él, en su palabra, vamos a ser como Él, porque dice que sed santo, yo soy santo. Entonces nosotros, como tú dices, no solamente leer, sino que practicar lo que hemos aprendido, nuestro conocimiento, ponerlo en práctica. Dice que si entre más nosotros ponemos en práctica lo aprendido, más nos vamos a asemejar al Señor. Y así como Él permanece para siempre, nosotros también vamos a permanecer para siempre, conjuntamente con Él. Entonces también tenemos, ¿verdad?, que sabemos que Jesús es el Verbo, porque la palabra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que Jesús es el Verbo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos las escrituras en nuestras manos, ¿qué tenemos? Tenemos la palabra de Dios. Y cuando estamos escudriñando esa palabra, estamos platicando con Él. Estamos conversando, ¿verdad? Entonces, es una plática con nosotros al mantenernos cercanos, ¿verdad?, cercanos con Él. Y en la medida que escudriñamos su santa palabra y profundizamos en ese mundo espiritual, y al conocer más de eso, conoceremos más a Jesús y su dimensión profunda. Conoceremos más a Dios, conoceremos los atributos de Dios, que es importante, porque si queremos realmente ser unos verdaderos discípulos, tenemos que conocer los atributos de Dios. Y uno de los atributos grandes de Dios es el amor.
Ya lo dijo Aguaribán. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es una de las expresiones más grandes del amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si creemos en él, no nos perdemos, no nos vamos a ir por el camino de la yegua, no nos vamos a perder. Bueno, nos hemos pasado, ya no a mí me citó que nos estamos pasando. Vamos a detenernos en esta parte y el próximo domingo vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? Que vamos a hablar, ¿verdad?, sobre el amor. Nos revela cómo es amar. Entonces crecer como un seguidor de Jesús requiere que permanezcamos en su palabra y su amor, ¿verdad? Entonces tenemos que permanecer en su palabra y su amor. Ahora, con la palabra morar, en el lugar de la palabra permanecer, ¿verdad?, en los versículos que estudiamos, entonces tenemos que movilizar esta semana. Así que cambia la perspectiva de lo que Jesús te está diciendo que debes hacer, basado en lo que has aprendido, cómo puedes permanecer en Jesús. ¿Qué piensas que significa permanecer en su amor? Entonces, vamos a permanecer en su palabra, vamos a permanecer en su amor, que es lo que Él nos manda, ¿verdad? Y ahí vienen una serie de preguntas, ¿verdad?, que son parte de la tarea que tenemos que hacer durante esta semana, ¿verdad? ¿Cuál piensas que sería el resultado de tu vida de ser afectado por su amor? ¿Verdad? Y vienen una serie de preguntas. Y ahí termina esta lección, la primera lección. Entonces, la próxima lección va a ser el principio de la viña, que es lo que vamos a estudiar el próximo domingo. Si Dios lo permite, estaremos aquí siempre con ustedes. Bueno, vamos a despedirnos. Voy a comenzar a terminar con esta presentación. Ya la puse en pequeño y vamos entonces aquí a la grabación para detenerla, y antes de detenerla pues vamos a hacer una oración de despedida. A ver, por favor, Garibán, si nos puede despedir en oración, si Dios lo permite. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre, a darte las gracias eternas por tu palabra, Señor, permitirnos oírla. Señor, permítenos, Señor, aplicar tus consejos, Señor, para permanecer juntito a ti, Señor, porque el temor bajo la sombra omnipotente, Señor, todas las cosas son para bien. Padre, no se puede servir a dos señores, solo queremos servirte a ti, Señor. Ayúdanos a amarte y respetarte. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos hasta el próximo domingo. Detenemos la grabación.